Entonces es cuando la niña empieza a sentir que se enamora del papá. Y aquí es donde empiezan a hacer la herida de la traición. Encrespe los pelos o que se le pongan de punta a la persona controladora. El tema de hoy es sobre la máscara del controlador. Hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma, las 5 heridas que impiden ser uno mismo, dentro de las cuales está la herida del abandono, que genera una máscara del dependiente, la herida del rechazo, que genera una máscara del huidizo, la herida de la humillación, que genera una máscara del masoquista, la herida de la injusticia, genera una máscara del rígido, y la herida de la traición, que genera la máscara del controlador. Ese es el tema de hoy. Entonces, la máscara del controlador. Para hablar de la máscara del controlador, pues nosotros vamos a hacer alusión a la herida de la traición. ¿Pero qué es traicionar? Según el diccionario, traicionar es violar la fidelidad a alguien o a una causa, abandonar o denunciar a alguien. Todas nosotras hemos sentido en algún momento, nos hemos sentido traicionadas por alguien o hemos traicionado de alguna u otra manera a alguien, ¿verdad? Pero esta traición se sufre desde la niñez. Entonces, este término de traición viene a ser relacionado también con la fidelidad, ¿sí? Con el tema de cumplir un compromiso, de ser leal y devoto. Entonces, se puede confiar en una persona que sea fiel, pero cuando se pierde la confianza, entonces se sufre una traición. Por lo tanto, desde niños, más o menos en la edad entre los 2 y 4 años de edad, cuando se empieza a desarrollar esa energía sexual, aparece algo que se llama complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Este es un nombre que el padre del psicoanálisis llamó así, se llama Sigmund Freud, y lo llamó complejo de Edipo, cuando tenemos cierto sentimiento por nuestro progenitor del sexo opuesto, quien va a desempeñar un papel importante en nuestra vida. Entonces, esta herida se vive con este progenitor del sexo opuesto. Bueno, ¿qué más? Es natural que un bebé, cuando es recién nacido, pues la mamá le dedica toda su atención, todos sus cuidados, pero la mamá también tiene que hacer sus otras labores, ya sea trabajar, ocuparse del hogar, ocuparse de otros miembros de la familia, de otros hijos. Entonces, este bebé necesita muchos cuidados y él aprende inconscientemente a hacer, digamos, esos caprichitos para llamar la atención de la madre y convertir a la mamá en una esclava de él, de su atención. Entonces el niño empieza a crecer y empieza a creer que manipulando de cierta manera a la mamá con llanto y todo para que ella le dé su atención y pueda la mamá dejar a un lado lo demás y dedicarse solamente a su disposición. Entonces Sigmund Freud decía que todo niño o niña pasa por esta fase edípica, ¿sí? Donde reconoce al padre, si es la niña, pues reconoce al padre, en este caso pues somos mujeres, como esa figura fundamental para que haya una relación. Entonces es cuando la niña empieza a sentir que se enamora del papá, y entonces, o si es un niño, pues de la mamá, y hemos escuchado muchas veces a los niños que dicen, no, yo me voy a casar contigo cuando sea grande, o bueno, y genera cierto sentimiento que se ve muy tierno, y uno dice, ay, tan lindo el niño, y a veces los niños, como observan que los padres se dan picos, entonces el niño también pues quiere imitar eso para ganarse el amor del progenitor del sexo opuesto. Cuando el niño comienza a darse cuenta entonces de esta unión
de los padres, entonces genera un interés por el padre del sexo opuesto. Bueno, Entonces, en el complejo de Edipo, en la mayoría de los casos, cuando la mamá es muy posesiva con su hijo o el padre con su hija, entonces pues se vienen a dar este tipo de actitudes. Y aquí es donde empiezan a hacer la herida de la traición, porque cuando el niño es muy pequeño, entonces siente que el progenitor del sexo opuesto, cuando hace alguna acción y lo pone a un lado, por ejemplo, si es una niña y el padre va a estar un momento con la mamá y a compartir, entonces se siente apartada y empieza a sentirse traicionada o viceversa. Entonces, podemos decir también que el niño se siente traicionado, puede ser también porque el papá llamémoslo nosotras niñas y al papá, ¿no? Entonces, incumple una promesa. Como es en la edad entre los 2 y los 4 años, posiblemente el papá le diga, vamos a comer un helado el sábado, ¿sí? O esta tarde. Pero el papá llegó muy cansado y no, vamos mañana. Entonces, este tipo de detalles hacen que las promesas se incumplan y el niño se siente traicionado y empieza a perder la confianza. Todo esto pues es un acto inconsciente. Entonces el niño vive la traición cada vez que percibe que el progenitor del sexo opuesto mmm, le incumple o, por ejemplo, también cuando en nuestro caso, voy a hablarlo así, somos niñas y nace un hermanito, por lo general varón, entonces la niña se siente rechazada o se siente a un lado, traicionada, porque le dedican más tiempo al niño. Voy a contar una historia que me contó mi mamá y voy a hacer una acotación aquí. Hablo de esta máscara del controlador porque me siento muy identificada en algunas de las cosas que trae la descripción de esta máscara. Es cierto que las 5 heridas y que generan 5 máscaras, nosotros podríamos tenerlas un poquito de todas, pero una de ellas más marcada, ¿sí? O podemos tener la combinación de 2 o 3 de estas heridas generadas en cualquier edad de nuestra vida. Entonces voy a poner un ejemplo. Mi mamá me contaba que cuando yo soy la mayor y cuando nació mi hermano, a quien le llevo 1 año, yo empecé a aislarme y miraba a mi hermano desde la puerta. Entonces mi mamá y mi papá me decían, venga, mire a su hermanito, ayúdeme que a pasar no sé qué, y yo no quería. Ya ahora cuando empiezo a mirar este tipo de características, observo que esa fue una traición que quedó en mi inconsciente porque sentí que mis papás querían más a mi hermano que a mí, pero yo no lo recuerdo. Simplemente es que se generan en el niño y entonces pongo este ejemplo como para que quede algo más claro. Cuando el niño comienza entonces a vivir este tipo de experiencias de traición, el niño quiere protegerse. Entonces, claro, se siente traicionado y empieza a protegerse y a sentir, no, entonces yo tengo que ser una persona más independiente y para poder ser más independiente debo empezar a controlar mi vida, mis acciones. Entonces el niño empieza a comportarse con una conducta de tal manera que pueda asegurarse para protegerse, asegurar que es una persona responsable y fiel para no sentir esa herida de traición. También podemos entonces decir, primero, que se genera a corta edad. Segundo, que esta herida tiene una característica en el cuerpo. No es que esté marcado estrictamente así, por lo que hacía la acotación, que podemos tener combinación de diferentes heridas, es decir, diferentes máscaras, pero cuando es la del controlador, que es la que más se exalta, el cuerpo de la persona se ve de manera fuerte, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando vemos una persona que uno aparentemente dice, wow, es muy fuerte, es porque la persona está diciendo, yo soy responsable, mírenme, pueden confiar en mí. El hombre, entonces, el hombre controlador tiene hombros firmes, por lo general las caderas más anchas. En ocasiones, pues los hombros son como más amplios que las caderas y la parte superior del cuerpo se ve mucha fuerza. En ocasiones y estas características físicas son como el pecho saliente, los hombros fuertes, si se pone una camiseta ajustada se le pueden ver los músculos, mientras que en las mujeres, la mujer tiene como una forma de pera, donde las caderas, los glúteos y los muslos son más sobresalientes. Entonces se dice que es una forma de pera, como más anchos. Pero también en el cuerpo puede ser inverso. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, si en el hombre el hombros son más anchos, puede también tener un cuerpo inverso donde los hombros no sean tan anchos, pero las caderas sí. Y en la mujer, pues entonces también pasa lo mismo, ¿no? Que las caderas no sean tan anchas, pero los hombros y la parte superior sí sea ancha. Cuando es así, cuando el cuerpo es así inverso, entonces la herida de la traición no se generó con el progenitor del sexo opuesto, sino con el progenitor del mismo sexo. Las personas que portan la máscara del controlador, entonces con su cuerpo, con esa fuerza, lo que quieren hacer es que yo ocupo este lugar. Por eso es que mi aspecto físico es así, de, oiga, mírenme, aquí estoy, quiero ocupar este lugar. Entonces no es que las personas que sean así acuerpadas o tengan más peso, que nosotros le llamamos a estas personas gorditas, esa sufra la herida del controlador, no, perdón, la herida de la traición, no, sino que es que se observe que es fuerte. Entonces, hablando de esta máscara, una persona controladora teme ser traicionada. Por eso es que se refleja en su cuerpo. Probablemente nada más una persona que tenga esta herida de la traición haya sido acosada sexualmente cuando joven o haya sido una víctima de abuso sexual. Entonces esto hace también que se quiera autoproteger y controlar todo para no sentir nuevamente esa traición. En cuanto a la mirada de la persona controladora, es una mirada intensa o seductora. Cuando miramos a una persona que es controladora, esta persona nos hace sentir importantes, especiales, pero la persona controladora mira fijamente a los ojos y rápidamente observa alrededor para ver qué hay en el conjunto, ¿sí? Y estar pendiente de lo que hay alrededor. Entonces, también la mirada cuando está enojado o cuando quiere apartar a alguien es una mirada penetrante y fija. Otra de las características, no solamente físicas, sino también va en el comportamiento de la persona controladora, es que como la persona no acepta ninguna forma de traición, ni ser traicionado ni traicionar, provoca ciertas actitudes como son que para controlar todo se hace responsable, quiere ser fuerte, especial e importante. Entonces, el controlador de manera frecuente se traiciona a sí mismo y traiciona a los demás, pero no se da cuenta de ello, porque traicionar para esta persona es algo inaceptable, no lo puede admitir. Cuando una persona controladora hace una promesa, siente que debe cumplirla, porque todas las excusas, las mentiras son inaceptables para esta persona.
Por ejemplo, si una persona se compromete a algo con otra, el controlador, para no sentir que incumplió una promesa, se excusa. Y entonces puede decir, por ejemplo, algo como, ay, yo sí pensaba hacerlo, pero la verdad es que no lo recordé. Ahí él siente que no está incumpliendo porque se está excusando y siente que no está diciendo una mentira porque se está excusando. Entonces, como todos estos comportamientos son inconscientes, el controlador ve que los demás traicionan, pero no acepta que puede él también incumplir. Una persona controladora genera expectativas en los demás, en las personas que lo rodean, y también genera expectativas en ellos. Por eso es que ellos quieren aparentar ser fuertes, para que todo salga perfecto, para que todo salga bien. Es una persona que actúa de forma rápida y que cree siempre tener la razón. En todas las conversaciones o en las relaciones que tienen, siempre quiere convencer a los demás que tiene la razón. Y cuando participa de una charla o en su trabajo, utiliza expresiones cuando está explicando algo como, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Y si la persona asenta con su cabeza o dice que sí entiende, el controlador piensa que es porque está de acuerdo con lo que dijo, pero muchas veces no es así, pero el controlador lo toma como si estuviera de acuerdo. La persona controladora se las ingenia para no participar en situaciones conflictivas. La persona controladora no le gusta perder el control de las situaciones. Como es perfecta, responsable y quiere tenerlo todo muy cuadrado, entonces no acepta que hayan situaciones de conflicto. Es una persona rápida para enfrentar situaciones. Podemos decir también que comprende entonces estas situaciones, pero cuando se da cierta charla interrumpe constantemente porque quiere todo que sea ágil, rápido y no, más bien y le molesta cuando otra persona que habla de forma más lenta no da su idea rápido o interrumpe. Por ejemplo, hay personas que se demoran porque piensan para pensar, hablan más pausadamente, buscan las palabras para decirlo y el controlador entonces interrumpe, ¿sí? Mientras la persona que piensa que es más pausada busca una palabra, el controlador de una vez la dice. Pero cuando le hacen esto al controlador, entonces el controlador se enoja y dice, permíteme que no he terminado de hablar. O por favor no me interrumpas. ¿Sí? Entonces, estas son ciertas características. Por lo tanto, podemos decir que el controlador tiene poca paciencia, que es una persona muy talentosa y muy rápida, pero como no está de acuerdo con las personas más pausadas, entonces pierde fácilmente la paciencia. O otro ejemplo de perder la paciencia es si el controlador va conduciendo y hay un carro más adelante y está conduciendo más lento, pero él quiere ir más de afán porque es muy ágil y es muy rápido, entonces se enoja porque el otro pues no le da la vía y tiene que disminuirle la velocidad. Otro ejemplo puede ser cuando existen los papás controladores, entonces quieren que sus hijos que hagan las cosas rápido, que entiendan rápido, que aprendan rápido, y todo que tiene que ser muy ágil. ¿Por qué? Porque como lo quiere controlar todo, todo tiene que ser tan perfecto, entonces, ¿qué le pasa que no aprende rápido? Y esto hace que pierda la paciencia y se enfurezca con sus hijos. El controlador, entonces, por esta forma de ser, también le gusta ser el primero en acabar. Llámese un trabajo o en alguna competencia ser el primero, ¿sí? Esto lo hace sentir a él importante, lo hace sentir perfecto.
Y si no, entonces él mira la manera de cómo se pueden arreglar ciertas reglas para él eh, ser el primero. En cuanto a este ejemplo, me voy a poner a mí y es que no es que a mí me guste ser la primera y el otro día lo estaba analizando en mí, en la parte laboral, pero no me gusta ser de las últimas. Si no lo puedo entregar un informe de primero y me gana una compañera, no hay lío, pero no puedo ser de las últimas, entonces debo ser muy puntual. Y es que en todas las características, porque todavía faltan más, podemos encontrar ciertos detalles con los cuales nos identificamos y podemos analizar en qué parte de nuestra vida, de la niñez o en ciertas acciones, cómo se genera esa máscara del controlador. Cuando las cosas no funcionan según las expectativas del controlador, pues por esa poca paciencia, pues se vuelve agresivo o agresiva, ¿no? Eso hace que el controlador tenga altibajos en su estado de ánimo. En algún momento puede ser todo amor, atención, pero si algo le molesta, entonces puede entrar a ponerse de mal genio, y las personas que están con este tipo de controladores, entonces no saben a qué atenerse, porque en cualquier momento, pum, se le prende la chispita. Esto es una alarma para identificar que si tenemos algo de controladores, debemos trabajar mucho en el tema de la paciencia y de la tolerancia y empezar a observar nuestros comportamientos y nuestras situaciones para saber si estamos actuando de esa manera. Vamos a poner un ejemplo, si yo tengo un compromiso con Dunia, pero si Dunia me dice, no, es que me enfermé, y entonces de pronto pierdo la paciencia como persona controladora y digo, no, pero entonces ahora, ¿qué hago? Por lo general, el controlador siempre tiene un plan A, un plan B, un plan C, para que todo salga perfecto, ¿cierto? Y no tener este tipo de situaciones. Entonces el controlador tiende a adelantarse también, pues como acabo de decir que tiene un plan A, un plan B y un plan C, adelantarse a lo que viene, al futuro, a la programación de las actividades o de las acciones que va a hacer. Pero todo eso es en la mente, entonces el controlador piensa todo momento, pero ¿en qué piensa? En prever y controlar el futuro. Por ejemplo, si el controlador está en el trabajo, entonces está pensando, bueno, el fin de semana voy a ir con los niños al parque, pero a las 2 porque a las 3 tengo esto y a las 4, entonces empieza a planear. Cuando llega el domingo y está con los niños en el parque, entonces empieza a planear, el lunes a primera hora debo llevar esto para el trabajo, que no se me vaya a quedar esto, tengo que llegar a listar tal cosa, entonces no disfruta del todo esos momentos, no disfruta el aquí y el ahora por estar mirando cómo puede controlar el futuro y cada situación. El controlador le encanta llegar temprano para poder mirar que todo esté bien. Y vuelvo y digo que todas estas acciones son inconscientes. Cuando no sabemos cuáles de estas características tenemos, se hace como un hábito y yo podría decir, no, es que a mí me gusta llegar temprano, soy una persona muy puntual. Pero realmente, ¿qué hay en el fondo? ¿Para qué quiero llegar yo tan temprano a mi trabajo? Para mirar que alcance a listar ciertas cosas, para ver quién llega y si me cumple o no me cumple. Entonces, independientemente de todo eso, que es un buen hábito ser puntual, pero al analizar mi comportamiento lo hago es por tema de control, no por tema de responsabilidad. Entonces, ahí es donde las invito a que empecemos a observarnos a nosotras mismas para ver qué características de esta máscara tenemos. Bueno, podemos decir también entonces que al controlador le es difícil delegar las tareas, porque como el controlador no quiere ser traicionado, entonces le es difícil confiar en otros. El controlador también piensa que debe hacer las cosas y no tiene tiempo para perder. Todo debe ser tenerlo listo para que todo salga perfecto. Y cuando
se delegan tareas, entonces las tareas que delegue deben ser sencillas. Voy a poner un ejemplo. En mi trabajo, bueno, ya ustedes creo que les había comentado y si no, pues lo repito acá, yo trabajo en las mañanas como docente en un colegio. Entonces, en el área de matemáticas. Tenemos un grupo de profesores de matemáticas y nos delegan ciertas actividades. Si yo soy la jefe del área, entonces yo planeo la reunión y llevo de una vez las actividades que cada profesor debe hacer y le digo, usted hace esta, usted hace esta, usted hace esta y yo hago esta. Y llevo ya todo listo. Si alguien cambia, pues es más fácil cambiar ciertos detalles, pero ya todo lo llevo controlado. De tal manera que las tareas sencillas se las dejo a las personas que bajo mi desconfianza pienso que no pueden desarrollar tareas más complejas. Y a las personas que yo pienso que pueden desarrollar tareas complejas, delego esa función porque son las personas en que confío. Entonces, este ejemplo lo pongo porque se da mucho en los trabajos. Y el controlador confía más en personas de su mismo sexo que en las personas de sexo contrario. Entonces, en este ejemplo que les estoy diciendo, porque yo me di cuenta de mi parte controladora con mis compañeros de trabajo y es un ejemplo real que yo le delegaba, yo, Constanza Bermúdez, como jefe de área, le delegaba a mis compañeros hombres cosas sencillas y a mis compañeras mujeres cosas más complejas porque tenía una creencia, te digo tenía porque ya he venido trabajando en este tema de esta máscara, porque tenía esa creencia que las mujeres éramos más capaces que los hombres. Entonces, en ese sentido, es importante empezar a conocer nuestras actitudes, nuestras creencias, nuestros pensamientos y empezar a mirar qué tipo de máscaras y cómo las reflejo yo en detalles tan sensibles como es compartir en equipo. El controlador entonces se considera una persona que es supremamente responsable, trabajadora y tiene muchos conflictos con la pereza. Dentro de la creencia del controlador, una persona que holgazanee hace que se enoje el controlador, que no le tenga paciencia, que piense que está perdiendo el tiempo y que es una persona que no es responsable. Entonces, esto hace que se le encrespe los pelos o que se le pongan de punta a la persona controladora. Hemos estado identificando algunas cositas. Tengo todo. Bueno, seguimos porque faltan más. Las personas con la herida de la traición, es decir, con la máscara del controlador, como dijimos al principio que quiere ser importante y mostrarse fuerte, entonces es una persona que siempre dice yo soy fuerte, yo soy capaz y tengo mucho valor para hacer esto y no le gusta mostrar las debilidades a los demás. Prefiere guardárselas y aparentar o sacar la fuerza de donde no tiene. ¿Para qué? Para que la otra persona no pueda aprovecharse de sus debilidades y después el controlador sentirse traicionado. Entonces, como todas estas acciones son para evitar la herida de la traición, que no se genere, entonces si un compañero no me incumple con una actividad, me voy a sentir traicionado. Si cuento algún aspecto que me hace frágil, débil, y de pronto otra persona va a hacer algún comentario, entonces me siento traicionado. Cada cosa que el controlador tiene como característica lo hace inconscientemente para no reafirmar esa herida. Entonces, por ejemplo, el controlador no le gusta abandonar los proyectos porque siente que traiciona y siente que es un acto de cobardía. Ante este comentario voy a poner un ejemplo y es que cuando estábamos en pandemia, yo trabajaba por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el tiempo trabajaba, estudiaba, hacía de todo y llegué a trabajar en 3 universidades y en el colegio de manera virtual. Entonces, ¿qué pasó? Había una universidad que me consumía mucho espacio y exigían cosas que no me quedaban. Entonces, tomar la decisión de renunciar, para mí, como una persona controladora que no le gusta abandonar los proyectos,
Me tomó 15 días de dolores de cabeza para poder decir renuncio, ¿sí? Porque el controlador no quiere mostrar, esto es inconsciente, pero no quiere mostrarle al mundo que no fue capaz. Entonces, claro, cuando yo estudio sobre esta máscara, encuentro que en ese ejemplo lo que yo quería o lo que yo pensaba era, no, pero cómo no voy a ser capaz de tener todo esto y de responder? ¿Y cómo voy a dejar mi buen nombre a lo que digan los demás? ¿Mm? Entonces, el controlador tiene eso, ¿no? Pero lo que aprendí es que el tema de decir que no, y todos somos seres humanos, y es importante reconocer y aceptarnos y perdonarnos cuando encontramos dentro de cada uno de nosotros que tenemos unas máscaras tan arraigadas y empezar a trabajar en esos detalles. Bueno, el controlador entonces también tiene otras características como que quiere ayudar a los demás, organizarle la vida a los demás, se ocupa de los otros. Entonces, quiere controlar el qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, porque esto lo hace sentir importante. Si ayuda a otras personas a que las otras personas estén bien, el controlador dice, no lo estoy traicionando, entonces yo estoy siendo importante para la otra persona. Cuando una persona no cree realmente en su propia fuerza, hace todo lo posible por intentar demostrarlo a los demás. El controlador, como quiere ser fuerte, y si no siente esa fuerza, se la inventa de donde no la tiene para que el otro diga, uy, tan berraco que es, usted siempre puede, usted, ay, tan valiente, tan... ¿Sí? Y el controlador entonces, ¡pum!, pone el pecho así de, sí, míreme, yo estoy aquí ocupando este lugar que es el que quiere ocupar. ¿Qué otras características? Rara vez admite sus temores, ya lo habíamos dicho, y entonces mostrar esa vulnerabilidad y ese temor no es lindo, digámoslo así, para el controlador, porque piensan que se van a aprovechar de él. Entonces, por lo general, el controlador es una persona independiente, que dice, yo puedo solo, déjenme hacerlo solo. El controlador siempre entonces, al ser así como tan independiente y demostrar que puede hacerlo solo, entonces actúa a su antojo. Y actúa a su antojo, yo lo relaciono como es un poco caprichoso y hasta que no consigue lo que quiere y no para. Dentro de ello, el controlador siempre trata de convencer a otros para que hagan o estén de acuerdo con lo que dice. Y un ejemplo sencillo es que María contrata a una persona para que le haga unos arreglos en la casa. Esta persona se llama Pedro. Entonces Pedro hace los arreglos, pero María le dice, no, esto no era como yo le dije, así no era que yo quería. Y entonces Pedro le insiste y le da excusas y le dice, no, mire, es que el material es mejor es que así se le ve mejor, y trata de convencerla hasta cuando ya la puede convencer, y si no la puede convencer, le dice, bueno, entonces pues ya es demasiado tarde porque ya lo hice. Es decir, siempre se sale con la suya. Al controlador le aterroriza que le mientan, porque si le mienten se va a sentir traicionado. Entonces, el controlador usa expresiones como prefiero que me abofeteen a que me mientan, ¿sí? O no me gustan las mentiras, y este tipo de expresiones. O, por ejemplo, en detalles sencillos como jugar cartas, parqués. Ay, no vayan a hacer trampa, sin hacer trampa, puede decir la persona, y se ríe. Pero dentro del juego, y los otros miran para allá, puede mover una ficha, ¿cierto? Y entonces él siente que él no está traicionando, pero si alguien le miente o le hace trampa, sí lo están traicionando a él.
algo importantísimo del controlador es que la reputación y el buen nombre es supremamente importante. Cuando alguien hace o dice algo que puede afectar la reputación del controlador, entonces se siente insultado, se sale de sus chiros, es decir, se enoja y arraiga mucho, mucho la herida de la herida de la traición. Por eso es que tener una reputación fiable, el ser responsable y el que las demás vean que es una persona importante y que realiza bien su trabajo, eso es súper valioso para la persona controladora. Bueno, en cuanto al comportamiento. Otra de las características es la relación de pareja, ¿sí? El controlador le teme a los compromisos, por miedo a que un compromiso se rompa, porque para el controlador si se rompe un compromiso, hay una separación, pues se va a sentir traicionado. Entonces él cree que si no cumple su palabra y deshace un compromiso es un sinónimo de traición y por lo tanto se siente obligado a cumplir con lo que ha prometido. El controlador por lo general le exige a la otra persona que sea el otro el que se comprometa. Entonces, si yo estoy hablando con Juan y le digo, oye Juan, tú llámame, chao, llámame. Entonces estoy delegándole como controlador a Juan para que me llame. Entonces, o por ejemplo, le digo, Juan, llámame mañana al mediodía que estoy en la casa, entre 1 y 2. Pero si Juan no me llama entre 1 y 2, entonces yo llamo a Juan porque sentí que no me cumplió, sentí que me traicionó, entonces le digo, oye, tú no me llamaste esta tarde. Ahí el controlador le está delegando al otro para no sentir, que si se le olvida, para no sentir que traicionó a la otra persona. Y cada uno de esos detalles hace que se genere o se arraigue más esa herida. Es muy seductor el controlador. Siente mucha confianza en tener más amigos y se siente mejor en tener más amigos que parejas, ¿sí? O prefiere también con su arte de la seducción manipular a sus amigos. Es sumamente complicado para el controlador el tema de la separación, porque para él representa que es una derrota. No solamente se arraiga la herida de la traición, sino que esto le recuerda a él que si hubo un rompimiento, entonces él no tuvo control en la relación. Entonces, como no tuvo control, es muy difícil y se siente que se traicionó a sí mismo por no haber tenido el control y haber, entre comillas, permitido que hubiera esa separación. Entonces, por ello es que el controlador tiene miedo a comprometerse y el miedo es porque piensa, si me comprometo y nos separamos, entonces me voy a sentir traicionado. Otro aspecto es en la parte del liderazgo. Entonces, el controlador dirige y lidera y gestiona, pero como él quiere todo controlarlo, tenerlo perfecto, a la medida, entonces él al dirigir se puede convertir en un buen líder, pero al controlar, entonces hace que sufra por si las cosas no se dan y eso hace que se le genere un estrés y que tenga una tensión emocional en cuanto al trabajo. Otro aspecto es la negación. La negación es otro gran temor para el controlador, ya que para él recibir una negativa significa ser traicionado. Sin embargo, no se da cuenta del número de veces que niega a los demás y los elimina de su vida. La palabra no, que es la negación, al controlador le hace perder la confianza o siente que se perdió la confianza. Entonces eso hace que monte en cólera, que se enoje, que sus expectativas no sean las que tenía. El controlador debe trabajar entonces en aceptar que el otro puede responder que no.
Y si monta en cólera y le dicen que no, entonces él puede enojarse con la actitud, dejar al otro hablando solo o hacer comentarios con otras personas como, no, es que yo ya no quiero saber nada de sultanito, ¿sí? Porque se enoja, no puede controlar, se le sale de sus manos. En cuanto a la parte sexual, la persona controladora pues es muy seductora. Por lo general le gusta seducir a su pareja, ya sea hombre o mujer, pero entonces podemos decir que esto lo hace, o sea, es que este tema es como tan inconsciente, pero lo hace para tener el control de la relación, ¿sí? Ya sea hombre o mujer. Cuando el controlador hace el amor con la persona, siente que eso hace que pueda controlar la relación. Pero si va a buscar a su pareja y esta pareja le dice, por ejemplo, no, hoy me duele la cabeza, hoy estoy cansado, entonces si el rechazo de esa otra persona hace que se le salga de control y hace que se sienta traicionado. Entonces, no es que se sienta rechazado, sino se siente traicionado. En cuanto a la alimentación, cuando el controlador come, lo hace de manera rápida. Rápido, ¿por qué? Porque para el controlador el tiempo no se puede perder. Siente que se pierde el tiempo, entonces hay que comer rápido. Muchas veces yo me he dado cuenta de mí misma que para no perder el tiempo estoy acá en el computador haciendo cosas y comiendo. Entonces, ¿por qué? Para no perder el tiempo. Otras características en la parte de la alimentación es que al controlador le gusta como echarle la salsita, el aderezo a los alimentos. O de pronto algunas personas sal a la comida y ni siquiera la prueban, pero tienen como el hábito de ponerle sal. Otra característica que podemos observar en los controladores es la parte de las enfermedades. Hay una enfermedad en la que comenta el libro que se llama agorafobia. Agorafobia es ese trastorno que consiste en tener un miedo o una ansiedad intensa de estar en lugares donde es difícil escapar o donde no pueda pedir ayuda, ¿sí? Y también es el miedo a las multitudes. Pueden algunas personas miedo a los puentes o estar en espacios exteriores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Acá en Colombia hay un lugar, de pronto ustedes lo han escuchado, Cartagena, y da contra el mar Atlántico. Entonces alguna vez íbamos en una lancha con varias personas y esa lanchita, algo le pasó al motor y el motor, eso traen dos motores, como uno grande y uno chiquito, el grande como que se dañó, se fundió y el chiquito era muy lento. Y estábamos en el mar y eso no se veía nada de tierra. Y yo no sé nadar. Entonces era un miedo porque ahí no podía pedir ayuda. Entonces a eso es que se refiere, estar en un espacio donde uno no puede pedir ayuda y sentirse indefenso. ¿Por qué? Porque se sale de control. Entonces, ¿qué hago si las cosas se me salen de control? Esa es una de las enfermedades. Otra es, por ejemplo, los espasmos musculares o en la espalda, también hemorragias. Lo que son las hemorragias y las diarreas significan que el cuerpo se está saliendo de control. Y mucho dolor en la rodilla. No es que todo el tiempo nos pase esto a los controladores, no, pero pueden ser ciertas características que podemos empezar a identificar en nuestro cuerpo. Entonces ese dolor en las rodillas o en las articulaciones significa que se está saliendo cosas de control. Entonces hay que empezar a analizar, bueno, ¿qué se me está saliendo de control? ¿Qué es lo que me afecta? ¿Por qué razón estoy preocupada? ¿Qué fue lo que pasó? Y empezamos como a analizarnos a nosotros mismos. Algunas enfermedades, todas las que terminan en itis. A las mujeres yo creo que más que todo nos da cistitis y habrán otras muchas más que terminen en esa expresión. La causa principal de una herida de traición
se deriva de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que nosotros le hacemos sufrir a los otros. No es difícil perdonarnos, ya que por lo general no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Entonces, el otro día estaba yo leyendo un versículo de la Biblia, no me lo sé literal, pero era un mensaje que Dios me mandó de alguna manera donde decía que debo aprender a perdonar. Y cuando leo esto, entendí que como todo está en el inconsciente, si yo no me observo físicamente, en mis actuaciones, en mis pensamientos, en mis emociones, no puedo entonces identificar qué es lo que realmente tengo yo que perdonarme a mí mismo. En este caso, esta herida de control hace que la impaciencia, que todo se salga de control, es como una sensación en el pecho. Entonces, cuando empiezo yo a mirar eso, puedo trabajar en mí y o trabajar en el tema del perdón. Y en el perdón para no reprocharme a mí mismo de manera inconsciente o reprocharle a los demás por reforzar esa herida de traición. Yo les quiero contar que esta charla que les estoy dando hoy, de este capítulo, yo ya lo había leído más o menos en marzo, que fue cuando me empecé a dar cuenta que tenía varias de las características de esta máscara, por ser una mujer independiente, responsable y todas estas cosas que pensaba que eran cualidades en mí, y de hecho lo son, pero no me había percatado de dónde es que se habían originado, ¿sí? Entonces pude notar que se originó de seguramente cuando nació mi hermano, por ser una hermana mayor, se originó seguramente cuando mi inconsciente decidió ser una niña independiente, responsable, cuando me fui a vivir con mi tía y no con mis padres, porque era que el inconsciente lo que quería era protegerse, y para protegerse debería de controlar esas emociones, de no sentir que no vivía con mis padres. Entonces eso hizo que en toda mi vida tuviera ciertas actitudes. Después de entender eso, pasa en mi vida una situación en la que yo tenía que empezar a mirar qué era lo que tenía a mi control y qué se salía de mi control. Siempre he creído en Dios, pero les voy a confesar aquí algo. Cuando me ponía de rodillas a orar y yo decía, Dios, hágase tu voluntad, y yo le decía eso y yo sentía acá en el pecho como una cosa, como una bola caliente, y hasta le puse color naranja, porque hasta color le puse a la emoción, y yo decía, pero Dios, yo te estoy diciendo, hágase tu voluntad, y no siento o sea, lo digo de boca, pero no lo siento, porque si te lo dejo a tu voluntad se me sale de control. Entonces ahí yo entendía que yo era demasiada, esa máscara estaba muy, muy, muy arraigada en mí. Y yo hablaba mucho con Dios y la oración para que pudiera Él enseñarme a tener más fe y a soltar. Entonces, como Dios todo lo puede y es tan poderoso, Él me enseñó a soltar y a dejar eso que, como se me había ido de control, era lo que a mí me dolía. Entonces, cuando empiezo a trabajar con la espiritualidad, con Dios, pero también siendo consciente de mis emociones, de mis pensamientos y de mis actos, empiezo a dejar el control y empiezo a soltar, confiando siempre en Dios, ¿sí? Y no significa que yo deje de llegar puntual y deje de empezar a mirar a los demás y ciertas características de las que hablamos hoy, pero sí puedo ser más consciente y empezar a poner de mi parte para confiar en el otro. Y cuando sepa que cierta característica me está reforzando la herida de la traición, lo que hago es orar. Y eso es lo que he aprendido estos meses. Por eso es que quise hablar de este tema, porque yo sé que
no lo tenemos en cuenta. Yo en mi vida nunca me había imaginado que esto fuera así, que el soltar y el dejar el control porque se salen de nosotros generan enfermedades, y fuera de eso, algo grande es que Dios existe y Él todo lo puede en el tiempo que es y como Él quiera obrar en nosotros.